Bueno, Federico, estamos en un centro de interpretación. Contanos cuándo nace esto y cuál es el objetivo. Bueno, este centro en realidad nace a partir de la restauración de la parte histórica que llevó a cabo el gobierno de la provincia de Salta con el aporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. La idea era recuperar toda la parte histórica de Molino, la parte más antigua que significa el hotel, así la parte externa, digamos, el hotel, la iglesia, toda esta calle, donde tiene muchas fachadas de estilo español, colonial, muy colonial, ¿no? Este, particularmente esta esquina nuestra, tenemos la única esquina con 3 puertas doble esquineras, no sé si pudieron apreciar. Bueno, no hay referentes así parecidos cercanos, digamos, ¿no? Eso atrae mucho al turista. Luego, en este proyecto también ingresó esta casa, la recuperación y la restauración de la casa del doctor Indalecio Gómez, casa donde naciera, digamos, el doctor. ¿Quién fue Indalecio Gómez? Indalecio Gómez fue un abogado nacido aquí en este lugar y se dedicó mucho, bueno, estudió en Salta, Buenos Aires y Bolivia y se recibió en Buenos Aires de abogado. Él fue muy relevante a nivel nacional en la política, dentro de todo, se dedicó mucho a la política nacional, fue diputado nacional por Salta, pero La más presidencia de Roque Sáenz Peña. Peña. Y claro, digamos, se lo reconoce un poquito más en algunos lugares porque, bueno, él fue el redactor de la ley Sáenz Peña, ¿no? Tenía su autoría. Como muchas veces dicen historiadores que nos visitan, dicen que para ellos tendría que llamarse ley Indalecio Gómez. Pero bueno, por el presidente que estaba en ese tiempo. Donde se instauró el voto, ¿no? Obligatorio. Obligatorio y secreto, fue en el año 1912, ¿no es cierto? Bueno, con la idea esa, bueno, de nuestro prócer, digamos, local, se restauró la casa. Una vez restaurada, la Fundación Naturaleza para el Futuro inicia el proyecto que se llama El Patrimonio Tiene Oficio. La idea era recuperar todo lo patrimonial y natural de aquí de Molinos. Es por eso que se llevan a cabo dentro de esto un proyecto del armado del centro de interpretación, que son ambientes donde muestran toda la historia de Molinos, la fauna y flora, fiestas patronales, costumbres, tradiciones, nuestros productos, quién fue Indalecio Gómez, su obra, todo está en el recorrido ese, ¿no? Aparte, el proyecto apuntaba a la recuperación de oficios, es por eso que se dictan talleres de capacitación, se dictaron ya de tapices, ponchos, racam, artesanía en cuero, También para los niños, ¿no? todo dedicado, abierto a la comunidad en forma gratuita, con la idea de transmitir todos estos conocimientos, digamos, ancestrales y tradicionales de tejidos y labores a las nuevas generaciones que vienen. Tan importante para la autosustentación, ¿no? Poder rescatar los oficios con los elementos naturales de esta región. Exactamente, sobre todo que ayudan, digamos, a la transmisión de todo esto y que no se pierda. La idea es que no perder estas tradicionales formas de tejido, de elaboración de los productos artesanales. Todos los tejidos y artesanías que tenemos aquí son de artesanos de Molinos, del interior sobre todo, y que, bueno, nosotros aquí funcionamos como un punto de venta para poder ofrecer al turista, ¿no? Es importante porque quizá el artesano que vive en Molinos es visitado por el turista, pero hay muchos lugares cercanos, que vos me dirás cuáles son, que los artesanos trabajan y quizá no tienen visita del turismo. Claro, se les imposibilita por el hecho de que viven exactamente en el interior del municipio, hacia el lado oeste, digamos, la montaña, donde no llega el turista. Entonces ellos nos traen sus tejidos, sus artesanías y nosotros las vendemos aquí. El fuerte es el telar, ¿no? Lo textil acá en esta zona. Sí, se caracteriza por eso exactamente. Molinos sobre todo muchos prendas, tapices, artesanías como mantas, chales, digamos, hay todo un poco. Tiene un artista que recrea cuadros, ¿no? En tapices, ¿me comentaron? También hay muchachos, hay gente, artesanos que elaboran tapices de gran tamaño y digamos, con diseños comunes, tradicionales, y hay también, hacen trabajos a pedido de artistas, digamos,
con diseños de ellos, digamos, ¿no? De su autoría. Federico, también acá murió el último realista, Bueno, por lo menos eso se cree. se cree. Bueno, la historia de Molinos, bueno, en la época de la Revolución de Mayo, cuando estalla la Revolución de Mayo, el gobernador que estaba en turno era don Nicolás Severo Isasmendi, que fue en realidad el último gobernador realista de Salta, puesto de que cuando estalla la Revolución lo destituyen. Pero como era propietario de toda la hacienda de Molinos, él tenía todo su patrimonio en esta zona, le permiten vivir, continuar viviendo aquí. Él muere aquí en Molinos y actualmente su cuerpo momificado en forma natural se encuentra en una de las paredes de la iglesia, que no sé si pudieron apreciar. Sí, está a la vista en este momento. No, no está a la vista, no, está con una tapa, digamos, de mármol. O sea que si bien se cambia, digamos, la forma de gobierno, él puede quedarse en estas tierras que fueron dadas gratuitamente, ¿no? En su momento. Sí, mire, la historia comienza desde el año 1650 en realidad, cuando llega aquí a la zona, después de otras expediciones españolas, llega a la zona la primer familia encomendera del Valle de Calchaquí, de esta zona, que fue la familia Díez Gómez. Esta familia viene, se asienta en Molinos con el permiso de la corona para poder, digamos, trabajar las tierras, todo esto, ¿no? Eso lleva también a que construir la primera capilla, la capilla original del pueblo, que data del 1692, y luego que pasó a ser ya la iglesia del pueblo, como se la conoce ahora, ampliada por supuesto, ¿no? Oratorio, ¿no? En su comienzo. En su momento era un oratorio familiar, digamos, luego ya se restauró, se amplió y como se la conoce ahora. ¿Qué pasó con los pueblos originarios? Nuestros pueblos originarios fueron, digamos, resistentes a campañas, a dominio, intentos de dominio por parte del Inca en un principio y después por parte del español. Una de las últimas resistencias pasó aquí en Tacuil, en el fuerte Tacuil, donde, bueno, una historia un poco triste sobre cómo nuestros pueblos antiguos deciden inmolarse antes de entregarse al español, al dominio español. ¿Qué pueblos eran? ¿De qué origen? El pueblo originario de la zona, de aquí, el origen cacam, de la cultura cacam, y después Más antiguo. lo más antiguo. La cultura cacam no tenía un lenguaje, tenía lenguaje pero no tenía escritura. Es por eso que, digamos, se pierde en el tiempo, ¿no? No logra persistir. Algunas palabras llegaron hasta el día de hoy como de origen cacán, como Luracatao, un manao, son términos, digamos, de origen cacán. Así que ellos se inmolan para resistir a la colonización. Sí, era la última, lo que se conoce como última resistencia en la parte esta del Alto Valle Calchaquí ante el español. También fueron otras tribus, otras digamos, comunidades aborígenes son desterradas, como por ejemplo, así como los quilmes, como que se conocen muy abiertamente. También están aquí los chicuanas. Cerca de Cachi vivía una población de chicuanas bastante grande que ante la imposibilidad de poder dominarlos, los trasladan en comunidad hacia el Valle Lerma, hacia el lugar donde ahora se llama, está la ciudad de Chicuana, ¿no? Esos fueron desterrados realmente. Bueno, y los de aquí, bueno, lo que se conoce el de Tacuil, que es la última resistencia. Sin embargo, uno ve mucha comunidad de descendencia aborigen en estos lugares. Sí, en realidad somos ya criollos, ya puesto de que ya ve una mezcla, digamos, con el español, ¿no? No hay etnias puras, digamos, ya de sangre aborigen. Ya son todos criollos los que habitan sobre todo en el interior. No son propietarios hasta el momento. Viven dentro de lo que son fincas particulares. Fincas algunas que perduran de la época de la colonia, sobre familias, digamos, tradicionales también de Salta. ¿Y esos lugares como por ejemplo donde ahora funciona el hotel, a quién pertenece? Donde funciona el hotel casualmente es la casa de la primera familia encomendera que le contaba. Se construyó ahí, trajo las primeras vides.
Esta familia trajo también el trigo, ya se sembraba por supuesto aquí el maíz, los pueblos originarios que cultivaban el maíz. La familia Diego Gómez trajo el trigo, se dio una producción bastante importante. Eso llevó que con el tiempo se construyeron los primeros molinos para la molienda del grano, tanto de maíz como de trigo, y de ahí un poco es lo que, digamos, nace el nombre de Molinos, porque era la hacienda San Pedro Nolasco de los Molinos. Claro. De Que había molinos. Exactamente, por la tradicional forma de moler el grano, con los molinos. Y actualmente, quien visite Molinos, ¿qué lugares, digamos, como puntos estratégicos tiene como para uno poder recorrer? Además de este centro de interpretación, que realmente yo quedé sorprendida cuando entré, porque está muy bien ambientado, me gusta esto de concentrar los artesanos, de poderle dar la oportunidad de comercializar sus cosas. Además que son cosas de muy buena calidad y excelente trabajo. ¿Qué otros lugares tiene Molinos? Bueno, toda la parte histórica que empieza lo que es la iglesia, el hotel, esta parte, digamos, colonial, que como decían, como que la gente por ahí como que se imagina que está como que detenida en el tiempo, ¿no? Así lo decía yo, ¿no? Parece que uno se detuvo en el tiempo cuando entra acá. Sí, recorrer esta calle que un poco al final nos lleva a 1 kilómetro, por ejemplo, al único criadero de vicuñas de Salta, que es el criadero Coquena del, del centro de Entre Ríos, donde pueden visitar vicuña, tiene artesanías también, una casa muy bonita también, de estilo italiano, muy, muy linda. Siguiendo por el mismo camino hacia el oeste, hacia el interior, tienen las fincas, bodegas como la de Colomé, Humanao, la de la familia Dávalos en Tacuil. Son fincas y bodegas, digamos, que están a mayor altitud y de buenas calidades, de muy buenos vinos que se producen ahí. ¿La Colomé tiene algo en especial? ¿Algo con luces, me dijeron? Sí, exactamente, dentro de lo que es el predio de la bodega Colomé está el único criadero, el único de aquí de la zona, que es el Museo de la Luz, le llaman. Dicen, bueno, que hay 3 en el mundo, uno está ubicado aquí. Es un complejo bastante grande de ambientes que tienen, digamos, como perspectiva de luces, que crean imágenes y sensaciones muy particulares. Es muy bonito, es muy vistoso, muy atrae. 3D sería. Sí, en 3D hay mucho turismo internacional que puntualmente vienen a visitar el Museo de la Luz, solamente eso directamente. Además de encontrar en este lugar una paz increíble, que uno puede andar por las calles a cualquier hora, no tiene problema, se puede recorrer a pie tranquilamente. Creo que este centro de interpretación también pone en valor lo que es el pueblo en sí, ¿no? El rescate de las tradiciones, que es tan importante para las culturas. Sí, eso mismo, transmitir sobre todo, enseñar, mostrar al turista que nos visita cómo nuestra cultura, nuestras costumbres, los tejidos, esto casualmente que estamos hablando, ver que tiene contacto con material que están elaborados en forma tradicional, manual, digamos, ¿no? En hilado, grueso, hasta muy finito, prendas de muy buena calidad, que digamos que por ahí estamos un poco acechados con la artesanía alterna que nos está llegando de otros países incluso, que son elaborados en forma industrial y que nada tienen que ver con la calidad de lo que hacen aquí. También hay un proyecto muy interesante para los niños. Sí, dentro de todo, nosotros aquí tenemos talleres como después vamos a ver ahí, tenemos talleres donde asisten niños sobre todo y jóvenes al aprendizaje, sobre todo en el taller que tenemos funcionando, el taller de artesanía en cuero. Hicimos también el tapice, donde prácticamente casi 50 chicos venían a aprender casi 2 o 3 veces a la semana, y donde elaboraban sus propios trabajos en tamaño y en diseño, e incluso en colores, puesto que con el tiempo ya no usaban ya los colores tradicionales de tapice, sino que iban implementando otros colores más vivos, otros más actuales, digamos, ¿no? De acuerdo al diseño y el color que ellos querían. Y bueno, eso fue una satisfacción tener a tantos chicos también aprendiendo ese tipo de... Y el rescate del oficio, ¿no? Claro, aprenden mucho de eso. Aparte en el sentido de la practicidad de las manos, a aprender a hacer cosas que por ahí ellos en un principio no pensaban que podían hacerlo,
y que realmente les gustó mucho. Además, el rescate de los oficios, como decía yo, para que no se pierdan en el tiempo, ¿no? Porque esto de la industrialización que decíamos recién, de la entrada de otros países, de cosas ya industrializadas, el mantener el oficio de la prenda hecha en un telar, con una lana hilada y teñida por uno, ¿no? Creo que es muy importante para nuestro país todo, a lo largo y a lo ancho. Exactamente, sí, es muy importante en el sentido de proteger esta artesanía. Eso es lo importante, proteger. Cada prenda tiene su artesano, detalla el artesano y, digamos, la forma en que fue, como un certificado de origen, digamos, para darle más propiedad, más valor, digamos, a la prenda, ¿no? Sí. ¿El objetivo de la creación de este centro, cuál fue? ¿Por qué motivo se creó acá? En realidad, para poder mostrar al turista, ser un centro de promoción turística, de información turística también, y mostrar toda nuestra cultura, nuestros paisajes, las costumbres sobre todo. En Molinos tenemos una costumbre muy particular, que para las fiestas patronales nuestras, de la Virgen de la Candelaria y San Pedro Nolasco de los Molinos, que es en el mes de febrero de cada año, hay una tradición muy ancestral aquí que son los alfereces. Son, digamos, vecinos del pueblo que se reúnen, se agrupan en grupos y rinden honores a nuestro santo patrono. ¿Cómo? Ellos, agrupados, siempre hay un alférez mayor, donde es el que dispone una casa, su casa, para montar un taller, montar un altar, donde se depositan una vez de la semana del novenario todos los estandartes y banderas, todas con imágenes relacionadas a la Virgen y San Pedro. Eso originalmente se velaban toda la noche, rezando por supuesto, ¿no? Compartiendo en charlas. Decían que en un tiempo había 9 grupos de alfereces, uno por cada día de la novena. Y lo más característico de todo es que cuando les toca el horario de misa, el día que les toca a ellos, asisten a misa, luego van al cementerio del pueblo, al antiguo cementerio del pueblo, y se hace una batida de banderas. La batida de banderas se hace, digamos, en el cementerio porque, bueno, rinden culto a todos los honores a todos los alféreces fallecidos que están descansando ahí. Luego también en el día de la fiesta patronal también se realiza frente a la iglesia también otro batida de banderas ya con el último grupo que participa ese día, perdón. Y también se ha implementado la serenata, ¿no? La serenata nació, sí, un espectáculo, en realidad es algo ya muy tradicional. Es un evento que se hace afuera de la iglesia, donde está abierto a toda la comunidad de forma gratuita, abierto al público, donde se rinden, digamos, homenaje a la Virgen y San Pedro Nolasco, con las imágenes expuestas y siempre con artistas de la zona, vecinos nuestros del interior de las fincas, que vienen con sus coplas, que vienen con sus zambas, todo que le cantan a la Virgen. Y siempre un grupo, digamos, más importante a nivel regional o nacional digamos, que actúa como núcleo central. Es muy lindo, muy bonito y es muy emocionante la serenata de la Virgen. ¿Esto sería la fiesta principal que tiene Molinos? Sí, la fiesta principal, luego de la serenata virgen, al otro día es la fiesta patronal, siempre con las imágenes que se desplazan a la iglesia, a la plaza, perdón, donde se celebra la misa, luego de eso una procesión, el desfile, tradicional desfile de gauchos, de todas zonas, de todos los lugares que se acercan aquí a visitarnos, de donde se hace el desfile, también las instituciones sociales nos visitan y luego, bueno, se continúa con la procesión para luego ya despedirlas en la iglesia, digamos, ¿no? Esto es en febrero. Esto es en febrero. Siempre el primer domingo de febrero es la fiesta patronal nuestra de Molina. ¿Y vienen muchos turistas? Turistas sí, todo el año, bueno, y esa época también nos visitan de todos, más bien regional más o menos. Más regional, puesto de que vienen familias, vecinos, conocidos. Previo a esto, unas semanas antes, tenemos también el Festival del Poncho en Molinos,
con artistas, siempre ya llevamos casi 36 años de festival, 35 años de festival del poncho. Y eso es un poco ya abierto a lo tradicional, al folclore, a la alegría, al bailes y todo ese tipo de cosas. Muy, muy lindo también. Para esa época nos visitan mucho también de afuera. ¿Y tienen apoyo de la gobernación para realizar estos festivales en cuanto al aporte de artistas? Siempre hay un soporte, digamos, del gobierno de la provincia de Salta que asiste a todos los festivales, puesto que en el verano tenemos la mayor cantidad de festivales aquí en la zona, de todo, desde Cachi, empiezan La Poma, por ejemplo, empiezan La Poma, Ciclantás, Cachi, San Carlos, Molinos, Angastaco, Animaná y culmina con la serenata a Cafayate, ya en el mes de febrero, a fines de febrero. Sí. Es una zona muy, muy amplia, pero muy linda para recorrer, ¿no? Toda la parte esta, creo que vale la pena hacer el recorrido porque es muy, muy bello el paisaje. Además, ustedes cerca tienen una laguna también. Sí, en realidad, sí, todo, si uno va recorriendo a cada 10 kilómetros va cambiando el paisaje, no sé si habrán dado cuenta. Asimismo, hacia el lado del interior del municipio, de nuestros pueblos, de todos los pueblos, hay lugares muy bonitos. En particular lo que mencionaba, que es la Laguna de Brelito, un espejo de agua natural, totalmente natural, si pueden visitarlo. No hay casi impacto del hombre en la zona, es todo muy, muy natural. No, cada paisaje yendo hacia el municipio, por ejemplo, al interior, va cambiando, 10 kilómetros cambia, Colomé con rocas coloradas, peñones, Amaicha, por ejemplo, donde está la bodega Humanao, es todo un poco más arenoso, Tacuil, un valle profundo que se aprecia un poco hacia abajo, o al fin es todo un terreno más plano, sí, un valle más plano, sí, todos los paisajes son muy, muy, muy distintos. ¿Cómo es el clima acá? Bueno, el clima aquí tenemos un clima bastante árido, bastante seco, ¿no? de pocas lluvias, solamente en el verano, muy poco, 200 milímetros al año, 250, es muy poca. Y se da en verano, general. Solamente en verano y bueno, después tratar de aprovechar el agua, sobre todo para los cultivos de esa época, ver la forma, digamos, de cultivar para que reemplazar y cuidar el agua, sobre todo para el regadío. Tenemos que cuidar todos. ¿De qué vive la gente acá? ¿En qué trabaja, además de los artesanos que vemos? La gente, bueno, aquí a la orilla siempre del río del Calchaquí, sobre todo hay pequeños terrenos de familias que se dedican a la agricultura, basada sobre todo en el cultivo de la cebolla, del pimiento, del comino, se estaba haciendo un poco de quinoa también, pero sobre todo es la cebolla y el pimentón, pimiento para pimentón, exactamente. Es una zona pimentonera nuestra particular, ya tradicional de la parte de Cachi, bajando por Valle Calchaquí hasta Catamarca, Santa María Catamarca, todo es zona pimentonera. ¿Colegios cuántos tienen? En colegio, bueno, cada pueblo ya cuenta con su colegio primario, secundario y terciario prácticamente. Aquí en Molinos en realidad tenemos el primario, secundario y un nivel terciario, digamos, que con carreras para docentes y ahora profesorado también, ¿no? Sí. Esto creo que es importante, ¿no? Para los chicos, para poder hacer un terciario. Hasta hace muy poco no había terciarios. En realidad no, en sí, no había terciario, entonces todos los chicos que egresaban del nivel secundario tenían que salir a Salta para poder acceder a una carrera. Dentro de todo el municipio en eso siempre hubo un aporte, porque tuvieron un albergue estudiantil terciario en Salta, donde se le proveía, digamos, una casa para que puedan estar mientras se realizaban sus estudios terciarios o universitarios también, ¿no? Pero ahora los chicos seguro optarán también por estas carreras terciarias y quedarse acá, ¿no? Sí, hay muchos chicos egresados, inclusive ya que están trabajando al nivel docente, que ya ejerciendo como docente aquí en las mismas escuelas de la zona. Y bueno, el profesorado creo que este año es la primera promoción que va a salir, pero como le digo, el gobierno le da posibilidad de también vayan a estudiar otras carreras en la ciudad de Salta, y de los cuales también muchos egresaron ya como profesores, profesores mismos que también están ya trabajando en los mismos colegios de aquí de
del lugar. Federico, estamos en la sala 1 de este centro de interpretación. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, aquí en los paneles esto podemos ver en la situación que se encontraba la casa, la parte histórica del pueblo, en ese mismo, la casa nuestra donde estamos ahora, la casa de Indalecio Gómez. Todas digamos, las fachadas estaban decaídas, digamos, todo era piso de tierra, ¿no? Y dentro de todo, con el proyecto que le estábamos mencionando, se pudo rescatar toda la parte histórica como la vemos. Tenemos un antes en este panel y un después hacia el otro, ¿no? Sobre cómo estaba y cómo quedó después. Siempre rescatando lo más que pudieron de la infraestructura, porque las puertas, todas esas cosas son originales. Muchas de las puertas son originales, sí, las puertas más importantes, digamos, ¿no? Pero la restauración, por ejemplo, en la casa histórica se hizo de acuerdo a la planta original de la época de Indalecio Gómez. Claro. Se trató de restaurar cómo era cuando él vivía aquí. Entonces, todos los ambientes fueron modificados y puestos como eran originariamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la sala 2. Bueno, acá cuando uno entra no deja de sorprenderse por la ambientación que hay, ¿no? No solamente lo que es toda la cartelería y las vistas hermosas panorámicas, sino también la ambientación a cuanto a música, piedras, a la luz. Exactamente. En esta sala, en la sala 2, podemos ver todo el paisaje del Valle de Molinos, aquí con una vista panorámica de todo el pueblo y toda la extensión de lo que es los otros parajes también que no se pueden apreciar. Hacia el lado del panel del frente, todo lo que es el paisaje del río Calchaquí, donde están, digamos, asentados todos los pueblos de aquí de la zona, ¿no? Sobre el río Calchaquí. Continuando hacia adelante, seguimos. Sí. Tenemos un poco un muestrario sobre todo nuestra fauna y flora, nuestro paisaje, sobre todo el cardón. El cardón es lo principal, digamos. Sí, lo que nos caracteriza a nosotros, sobre todo en todo paisaje del valle, se encuentra siempre presente el cardón. Y también tenemos un cóndor que preside la sala. Sí, exactamente. Se trató de inventar con la figura, la imagen del cóndor que nos caracteriza también mucho, sobre todo aquí a los habitantes del Valle Calchaquí. Tenemos muestrarios sobre todo nuestros... ¿Esto qué vendría a representar? Sí, un poco se quería mostrar sobre todo lo prehistórico, ¿no? Claro. Los animales prehistóricos que había en la zona, una pequeña reseña de lo que habitaban aquí, ¿no? En toda la región. Lo anterior, lo antiguo y también lo actual, sobre qué tipo de flores y fauna existen, la vicuña, el guanaco, la liebre, toda la parte de aves. De ser un lugar muy agreste, hay mucha variedad de flora y fauna. Sí, sobre todo en aves, hay gran variedad de aves, vienen sobre todo a hacer observación de aves, porque dice que hay mucha variedad, no en cantidad, pero mucha variedad cerca del río. Sí. Acá ya hay como una historia de lo que fue, ¿no? La historia de los valles calchaquíes, digamos, de esta colonización, esta invasión de los conquistadores, el sometimiento de los pueblos originarios y bueno, estos paisajes que han sido poblados desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, aquí tenemos paneles con toda la información de nuestros pueblos originarios, la cultura cacam, luego el dominio, el avance del imperio inca hacia la zona, cómo impactó en nosotros, luego la llegada del colonizador aquí también con la idea de implementar o imponer sobre todo la cultura, la tradición y la religión, ¿no? Aparte de la lengua, la religión también. Claro, porque en realidad los aborígenes de estos lugares tuvieron dos colonizaciones fuertes. La primera que fue la de los incas, donde muchas culturas, como por ejemplo el cacam, el lenguaje, desaparece, y luego la conquista de los españoles. Después, claro, después llega la segunda conquista, bueno, por parte de los españoles, también imponiendo su religión y su lengua. Es así que, bueno, desaparecen muchas de las culturas, sobre todo la cacam, que tenía solamente
el lenguaje hablado, no tenía escrito oral, no era. Cuando uno piensa en la historia de nuestros pueblos originarios es muy triste, ¿no? Saber que siempre fueron conquistados y que mucho tiempo, durante muchos años, nosotros nos sentimos como orgullosos de los conquistadores españoles, ¿no? Y también ignorando de que los mismos incas habían conquistado y habían diezmado los pueblos que habitaban estas regiones, porque incluso los sacrificios que los incas hacían, lo hacían con los pueblos originarios de acá. Sí, sobre todo con la gente de aquí y también tributando, digamos, ¿no? Teniendo la obligación de tributar, tanto con el Imperio Inca como con el Imperio Español. Le obligaban, con el Imperio Español le obligaban a nuestro pueblo originario a realizar tareas de cultivo o de empleo, de tareas domésticas dentro de lo que era la esclavitud misma. Exactamente, lo que era la hacienda. Y bueno, eso realmente, en realidad todo eso es nuestra historia. Y también vemos que esas grandes fincas que le fueron entregados a los colonizadores tienen título de propiedad y los pueblos originarios aún hoy están luchando por esas tierras. Sí, en realidad sí. Muchas de las, no, bueno, no tanto, pero hay digamos, propiedades de fincas que que son propietarios de la época de la corona, que se le entregó por alguna situación, ¿no? Pero donde habitan gente que no son propietarios, digamos, son históricamente viven en esos lugares, pero no tienen ninguna propiedad sobre ellos, no. Ni la casa donde viven, ni los terrenos que cultivan, digamos, pertenecen a fincas particulares. Bueno, acá vemos algo que es bastante duro de verlo, ¿no? Pero fue la realidad de aquellos tiempos. Sí, bueno, nuestros pueblos originarios tenían la costumbre de vivían en terrazas, digamos, en sitios elevados, donde construían sus ciudades y un poco, digamos, en niveles inferiores, ¿no? Aquí en este caso en particular tenemos, se quiso reconstruir cómo sería un enterratorio de la época de nuestros originarios. Generalmente aquí en las zonas los enterraban en los mismos lugares donde vivían, abajo en el piso, y rodeado de todas sus pertenencias. En ese caso, todos sus utensilios, digamos, las cosas más queridas, se las depositaba junto con ellos. Esto iba tapado con troncos y piedras, lo que nosotros aquí llamamos las tumbas funerarias. Y muchas veces se hacían sacrificios también con los niños, el caso de las momias que fueron encontradas en Salta, de estos enterratorios como ofrenda a la tierra. Sí, ofrenda a la tierra. Eso en realidad, los sacrificios más se daban en el nivel de la cultura inca, sobre todo. Lo que se encontró en el Yuyayaco son sacrificios de 3 niños. Esta en particular es una réplica de una de las niñas del Yuyayaco que se encontraron. Son sacrificios, bueno, un poco duros, ¿no? Por el recorrido que tuvieron que hacer hasta el lugar de llegar hasta el Yuyayaco, ascender hasta los 5.000 metros o más, y donde, bueno, fueron... Y dejarlos ahí, no solamente a quien se ofrendaba, sino también a quienes la cuidaban, ¿no? Exactamente, es muy duro, sí, eso aquí en realidad no eran tantos, este era un enterratorio normal de Porque a personas. veces uno se pregunta cuando anda en estos caminos, ¿no? Que ve esos cementerios con esos apenas una cruz, dice, ¿cómo los habrán enterrado, no? Bueno, directamente en la tierra, entre las piedras, como lo vemos acá. Creo que es una manera de entender, ¿no? Porque acá no existen lugares donde se haga ese proceso, digamos. Claro, antiguamente todos los enterratorios eran así, digamos, en tumbas. Si eran niños o bebés, se lo enterraban en turnas funerarias, en ollas, digamos, dentro de ollas, ¿no? Es una costumbre. Luego, estos enterratorios se hacían así nomás, digamos, tapados con piedras. Que es lo que representa a Indalecio Gómez, que creo que fue un paradigma de la República. Exactamente. Aquí en esta sala dedicada al doctor Indalecio Gómez tenemos un muestrario de cómo hubiera sido, digamos, el despacho de él. La idea era que la gente pueda conocer en realidad toda su obra a través del material
impreso en el libro eso, y en un video que tenemos aquí expuesto sobre toda la historia y toda su labor, digamos, de Indalecio, ¿no? Indalecio Gómez murió el mismo día del general San Martín, Exactamente, sí. Eso, en otro año. esa es una característica que siempre resaltan los historiadores, la coincidencia, digamos, de estos próceres, de la misma, fallecen en la misma época. Fue, digamos, la mano derecha de Roque Sáenz Peña. Sí, ministro del Interior en realidad, del gobierno de Roque Sáenz Pero Peña. aparte los unía una gran amistad. Sí, de amigos cuando ya estudiaban y después cuando estuvo en el gobierno lo llama para que pueda trabajar, digamos, con él, ¿no? Sí. Bueno, tienen la dicha de haber tenido una persona como Indalecio Gómez aquí, nativo de Los Molinos. Sí, en realidad sí, muy importante en la idea de que los conocimientos, la parte, digamos, de preparación que tenían, ¿no? Legislativa que tenía Indalecio Gómez, le sirvió mucho para llevar a cabo la idea esta de crear la ley del voto obligatorio secreto. Eso fue un logro muy importante, sobre todo para Bueno, vamos a pasar a la sala 4, que en realidad es una reseña como una línea de tiempo, ¿no? exacto, en línea de tiempo, sobre todo lo que pasaba aquí en Molinos y lo que estaba sucediendo en el resto del país, ¿no es cierto? Acerca de la Revolución de Mayo, la Guerra Civil. O sea que mientras vivió Indalecio Gómez, era la época de los jesuitas. Exactamente, y también todo cómo transcurría las partes más importantes, la historia, digamos, de Argentina, ¿no? Sí, vivió en una época realmente muy importante de la historia argentina. Sí, de muchos acontecimientos que se daban en forma coincidente, simultánea, digamos, a la época de él. Esto es importante, creo, cuando vienen los jóvenes y los chicos, ¿no? De poder hacer una línea de tiempo para poder entender un poco más cómo fue la conformación de nuestra república. Exactamente, sí. Apreciar lo que era región, lo que a nivel pueblo estaba pasando, a nivel País, porque no solo sucedía ni en Tucumán ni en Buenos Aires, ¿no? claro, Esto en todo el territorio argentino se daban movimientos importantes. exactamente, sobre todo la independencia y todo lo que... La revolución, la independencia en realidad, digamos, ¿no? Todo Cómo cada uno contribuía desde su lugar, ¿no? Exactamente, sí. Bien, pasamos a la otra sala, que es la última ya. Y acá un poco lo que nos decías, ¿no? Lo que se produce en este lugar tan rico. Claro, un muestrario de lo que es las bodegas nuestras, la ruta del vino, las importantes bodegas, la calidad de los vinos que se producen a gran altitud, nuestros productos, tejidos, el pimiento para pimentón, digamos, ¿no? Y después las tradiciones nuestras, también en un video, el paisaje y sobre todo en el panel principal sobre lo que es la Virgen, la fiesta de la Virgen de la sí, Candelaria. y lo que le hablaban, los alfereces de Moreno. Claro. Realmente una vida dedicada y entregada a la Virgen. Sí, digamos, toda la gente del lugar es muy religiosa, venera mucho a los santos patronos. Esto es una característica muy notable en el norte del país. Sí, se pasa muy seguido en todos los pueblos en realidad, ¿no? Todos los pueblos, que les rinden mucho. Antes incluso había cofradías para la Virgen del Valle, la Candelaria. Hoy en día un poquito desaparecieron esas tradiciones, pero esto es lo que es los alfereces, los llevan mucho en familias, tradicionales familias que se dedican, digamos, a mantener estas costumbres de los alfereces de Molina. Bueno, Federico, ha sido un placer conocer este lugar, un poco nos ha puesto en contexto de lo que es Molinos y agradecerte a vos en persona por la dedicación, por tu tiempo, por la amabilidad con que nos han atendido. Creo que es un lugar que vale la pena conocer, no solamente que nos dice lo que es Molinos, sino lo que es el país entero, ¿no? Cómo nuestra república se fue armando desde distintos lugares y qué tan importante es cada uno de los protagonistas. Claro, sí, bueno, agradecidos nosotros que nos están visitando, esperamos que nos visiten más. Abrir también la invitación a todas los que están viendo a través del programa suyo,
para que nos visiten, conozcan lo que es la cultura, nuestras tradiciones, nuestros productos, nuestra gente, digamos. La gente en sí que es tan sana y tan cordial, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias.